pido disculpas porque no puedo hablar en euskera. He empezado en euskera, yo sé decir ama, aita, y sabía aquello de aita semeak daude, que es una estrofa con la que empezaba una canción de Oscorri, pero claro, es de los años 70 y me parece que ya no. Bueno, vamos a intentar hablar de las dos culturas, ciencia ficción en la universidad, porque a veces, al menos una de las guerras que yo he solido tener es esa, es el conseguir que en la universidad se pueda hablar de ciencia ficción, y un poco lo interesante es saber por qué, ¿no? Tengo muchas transparencias, más de las que tocan. Ya sabéis aquello de que tú tienes algo interesante que decir o traes un PowerPoint. Pues yo traigo un PowerPoint para que nadie se llame engaño, ¿eh? De acuerdo. Luego ya veréis que el PowerPoint de Sergio es de los que vale la pena y de los modernos, ¿eh? Estas cosas, ¿vale? Bueno, entonces yo tengo este índice puesto que es muy largo, ¿eh? O sea, vamos a hablar de las dos culturas, que me parece que es la excusa que yo he usado para llevar la ciencia ficción a la Universidad Politécnica, que es donde estoy, y podemos hablar de todo esto, algunas cosas más o menos deprisa. El truco es que pone 2 de 40, quiere decir que hay 40, o sea que algunas las voy a pasar bastante deprisa, ¿eh? Pero como ejemplo, ¿no? Bueno, el tema de las dos culturas es un tema viejo, esto es lo que toca hablar ahora. Es un tema que destacó Charles Peirce Snow en el año 59, es un pedagogo, comentarista, crítico en Gran Bretaña, que habló en el año 59 y hizo una conferencia sobre las dos culturas, un poco hablando de cómo, digamos, el sistema educativo de la época, al menos el que viví yo, digamos, a los 13, 14 años, yo recuerdo que a mí me hacían decidir entre tú eres de letras o tú serás de ciencias. Quería decir, si eres de letras podías estudiar latín y griego, y si te dedicabas a ciencias, física, química y matemáticas. Pero a partir de ese momento eran dos mundos no comunicantes, estaban apartados uno de otro, ¿no? Esto aquí ha pasado algo que he hecho mal. Bueno, ya lo he hecho bien, ¿vale? Entonces, la idea que él decía y se quejaba, digamos, es que la arte y la ciencia no se mezclaban de alguna manera y que había una elección por un lado o por el otro. El problema es que posiblemente, como la revolución de la ciencia moderna ocurre en el 17, con Francis Bacon, con René Descartes, con Galileo, con la creación de la física por Newton, digamos, vamos a decirlo que los gurús de la tribu, de la humanidad, han sido casi siempre la gente de letras. Y entonces es culto quien sabe la cultura tradicional de letras, aunque no sepa, como decía Sergio hace un momento, qué es un electrón. Yo suelo contar pues, que es culto quien sabe que Alma Mahler pues, no trataba bien a su marido Gustav Mahler y se entendía con un arquitecto que se llamaba Gropius, y si tú sabes esto eres culto. Esto es del mundo de letras, ¿eh? Pero puedes ignorar perfectamente quién era Sadi Carnot, que solo fue el que sacó los dos primeros principios de la termodinámica, que no sé, me parece que Alma Mahler debe ser muy importante, pero Sadi Carnot parece que es un poco más, ¿no? Pues ese es un problema que tenemos. La mayoría de cosas sobre ciencia, sobre la cultura, está hecha desde el ámbito de las letras. Y lo respeto y me gusta. Yo soy de los que, cuando a los 14 años me hicieron decidir ciencias o letras, me molesté. Yo también quería saber de las guerras púnicas y quería saber pues, de lo que decía Aristóteles. Y en cambio es un mundo cortado. Ahora el mundo está todavía más cortado porque yo suelo decir no dos culturas que decía el Snow, sino las 1000 culturas. Hoy día estamos tan especializados que un especialista en una cosa, en un tema, por ejemplo, proteinómica, que es una cosa de biología y tal y cual, pues no se entiende con una persona especialista en genómica, porque son campos distintos, muy especializados. La especialización es muy productiva, pero tiene un problema de visión, ¿no? Digamos. Bueno, ese es el tema, ¿no? Digamos, hay hoy día una nueva cultura tecnocientífica basada en la ciencia y la tecnología, pero generalmente los gurús de la tribu siguen siendo la gente de letras, ¿no? El problema que tenemos es ese. La humanidad sabe mucho, sabe más de lo que puede caber seguramente en una mente humana, con lo cual hay que, digamos, meter cosas en bibliotecas y estas cosas, y hay una cierta especialización. El especialista es aquel que sabe mucho de un campo muy pequeño. El generalista es aquella persona que sabe poquísimo, pero de muchos campos. Esa es un poco la idea, ¿no? Ese es el problema. Hoy día sabemos tanto que el ser humano tiene sus limitaciones. Han pasado los tiempos heroicos de la Edad Media con el trivium y el quadrivium, que podían ser entendidos por todos y una persona podía abarcarlo todo. Y entonces ahora lo que tenemos es infinitas culturas, pero por el otro lado de la moneda tenemos,
infinitas ignorancias. O sea, el problema entre la especialización que hace avanzar la ciencia, hace avanzar el conocimiento, y el generalista que hace un poco la comprensión porque relaciona una cosa con otra, etcétera, es uno de los problemas serios que tenemos, ¿no? Entonces, el tema es qué debe saberse en un mundo tan tecnificado como es el nuestro. Hoy día usamos ciencia y tecnología a un nivel que no hemos usado nunca en la humanidad. O sea, digamos, estoy hablando en una sala totalmente artificial, que no es natural, con un proyector, un ordenador, etc. Los coches, los teléfonos móviles, los aviones. Bueno, digamos, estamos usando ciencia y tecnología a un nivel que nunca hemos usado. Se habla de alfabetización tecnocientífica, hay que hacer divulgación científica. Sergio ha tenido un blog muy interesante, está haciendo otros, etc. Entonces, habría una solución. Yo suelo hablar para ingenieros o gente de ingeniería en la Politécnica de Cataluña, pues habría que humanizar, digamos, a los ingenieros. Esa es una cosa relativa. A mí no me cuesta, digamos, que la física sea inventada por las hormigas, la han inventado los seres humanos, y que la matemática sea un divertimento de los marcianos, no, los hemos hecho los humanos. Es tan humano saber latín, griego, historia, sociología, antropología, como saber matemáticas. Lo que pasa es que cuando decimos humanismo entendemos la parte de letras, es una cosa curiosa, ¿no? Bueno, la ciencia ficción puede jugar ese papel de puente entre dos culturas. Es ficción, ergo es arte, ergo es algo que pertenece al mundo de las letras, pero tiene como un trasfondo de ciencia. Eso fue una idea relativamente antigua, la sacó primero Jules Verne, el escritor de 20.000 leguas de viaje submarino, etc., que estaba interesado en poner en sus novelas algo que era presente en su sociedad, que es ciencia y tecnología, en el siglo XIX, cuando se era tan optimista con la ciencia y la tecnología. Él acuña el concepto de novela de la ciencia, es uno de los padres fundadores de la ciencia ficción y en cierta manera es quien arranca con ese tipo de cosas. Bueno, vamos a hablar un poco de ciencia ficción y arte muy rápido, porque esto me parece que es interesante. Estamos hablando de ciencia y ficción. La ficción pertenecería al mundo del arte. Esto está sacado de un artículo que escribió Jorge Wagensberg, que ha sido durante mucho tiempo el director del Museo de Ciencia en Barcelona, el Cosmocaixa, que también tiene elementos rodantes o circulantes, y luego lo publicó en un capítulo de un libro suyo del 94. La idea de que la diferencia entre ciencia y arte, la ciencia pretende ser objetiva, hay trucos casi siempre, separar el objeto a estudiar del sujeto que estudia, es decir, yo soy un cuerpo físico, pero cuando hago física no me miro en mi cuerpo, miro cómo se comporta mi cuerpo como cuerpo físico desentendido de mí, o sea, separo mi sujeto que estudia del objeto que estoy estudiando, que es mi cuerpo tal vez, pero en el fondo es una masa que pesa y ese tipo de cosas, ¿no? El problema de la ciencia es que tiene una pretensión. Francis Crick, el que descubrió la doble hélice, los americanos dicen que James Watson, pero James Watson era un estudiante de doctorado de Francis Crick y hay que reconocer que los directores de doctorado, de tesis de doctorado, de vez en cuando hacen alguna cosa. Pues Francis Crick tiene un libro, su autobiografía se llama «Qué vano propósito», porque la ciencia tiene un vano propósito, es pretender que todo lo que hacemos va a ser comprensible. Eso no es... A ver, yo que sepa, mi cerebro tendrá una complejidad n. ¿Cuál será la complejidad del universo? Seguramente es mayor que n, aunque solo sea porque cerebros como el mío, en el planeta este en el que estamos, y hay muchos más, parece, digamos, hay 7.000 millones. Con lo cual el universo es más complejo que lo que puede ser complejo mi cerebro, con lo cual ahí puede haber problemas. Pero esa es la pretensión de la ciencia. Pretender que todo se puede explicar con la razón, mientras que el arte, también la religión, no voy a meterme con la religión, digamos, consideran que hay misterio. Entonces, la religión se suele basar en verdades absolutas reveladas, la ciencia se suele basar en certezas provisionales obtenidas con sudor, digamos, la idea básica del falsacionismo de Popper, y el arte es un intento, digamos, distinto de comunicar complejidades. Yo he estado, bueno, nos hemos encontrado en el avión, un amigo mío que ahora resulta que es director de Bilbao Arte y hemos estado comiendo juntos, luego he estado hablando con unos cuantos artistas que tienen ahí, tienen una mentalidad distinta de la mía, yo soy un asqueroso ingeniero, es decir, cabeza cuadriculada y ellos piensan de otra manera. Bueno, pues es bueno que sea así, ¿no? La ciencia imagina que todo puede llegar a ser conocido,
que no hay milagro que el cerebro humano no pueda llegar a desentrañar. Hay que entender que ya no hablamos del cerebro humano individual como el sabio loco del siglo XIX, el Frankenstein y esas cosas, sino estamos hablando de la capacidad humana de entender cosas en lo que hemos descubierto últimamente, es trabajando en equipo. Pero la ciencia tiene esta pretensión. Yo no sé si es correcta, pero nos da... El universo es tan amplio y tan vasto que nos va a dar para intentarlo durante muchos siglos, ¿no? O sea, a finales del siglo XX hubo un señor, un crítico literario que decía, John Hobsbawm, que sacó un libro que se llamaba El fin de la ciencia, en donde decía que la ciencia a partir de entonces ya se había acabado, ya no hay más ciencia. También lo dijeron al final del siglo XIX, o sea, y que lo que tenía que hacer la ciencia era utilizar el método del análisis crítico literario. Y dice, ay. Bueno, luego afortunadamente el que dirigía Nature en la época publicó un libro que se llama Lo que queda por descubrir, diciendo, caramba, lo que nos queda todavía, la ciencia no se ha acabado, ni mucho menos. El que en el siglo XX pues los físicos se hayan puesto las botas con la relatividad, la mecánica cuántica, el caos y la complejidad, quiere decir que se han puesto las botas, pero con eso no hemos acabado, ¿no? O sea, nos queda mucho. En cambio, el arte sigue pensando que hay misterio, que hay algo que hay que explicarlo de manera distinta a la manera racional, a la del discurso clásico racional, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer en forma de arte. Cuando uno ve un cuadro, nunca dice, este verde es una longitud de onda de tantos Armstrongs, ni de broma. Tú ves el cuadro, te gusta, no te gusta, te produce una reacción o no te la produce. Se mueve en otro ámbito de dimensión, perfectamente humana como la ciencia, pero es otro tipo de cosa. La ciencia ficción está a mitad de camino. Por un lado es ficción, literatura, arte, y por otro lado toma como temas pues personajes científicos, ingenieros, etcétera, o científicas e ingenieras, no seamos aquí ahora, y la misma ciencia o las posibilidades que tiene la ciencia. ¿Qué es la ciencia ficción? Muy rápido, porque tampoco voy a detallar mucho esto. Todavía voy relativamente bien. Es una narrativa de muy difícil de definición. Yo digo de narrativa, aunque hay distintas maneras de comentarlo. Generalmente, y ahora comentaremos por qué, y haremos una laudatoria al premio Alberto Magno, que es un premio de escritura, de narrativa escrita. Pero hoy día, digamos, ya sabemos que se puede hacer ciencia ficción en literatura, en cine, en televisión, en cómic, en teatro. Yo tengo un amigo escritor de ciencia ficción que es Joe Haldeman, que hace poesía de ciencia ficción. Hay un premio, se llama Premio Riesling, que es el premio de poesía de ciencia ficción. Joe se harta a ganarlo, porque es muy bueno, o sea, está claro. Bueno, Asimov llamaba, lo veremos después, no voy a detenerme ahora, lo comentaré después, porque definir la ciencia ficción es difícil, pero ya lo veremos. Lo que sí me gustaría es llamar la atención entre la diferencia entre la literatura y cine. Yo soy un gran lector, soy también un gran cinéfilo, pero entiendo que la narrativa escrita da más posibilidades al lector de reflexionar. Digamos, eso lo planteó Marshall McLuhan en los años 60, hablando de que hay medios de comunicación calientes y fríos. En un medio, digamos, más, digamos, la literatura, el lector compone su lectura. Dejadme mirar una cosa, la chuleta que tengo aquí, no sea que me adelante más de la cuenta, pero de momento vamos bien. Digamos, en la literatura el lector impone el ritmo de lectura. Cuando una cosa del libro te sorprende, puedes parar y pararte a reflexionar. En un cine, hombre, si estás en casa viendo la tele, puedes parar el proyector, pero normalmente el cine lo vemos en una sala en donde el ritmo es el que ha impuesto el director, digamos. Entonces, el Marshall McLuhan hablaba de que la literatura, en el fondo, bueno, eso no lo decía él, esto lo digo yo, pero bueno, es un poco elaborando lo que dice él, la literatura no son otra cosa que garabatos en un papel. Un libro no dice nada. Haciendo la hipótesis de que nadie sabe japonés. Yo reparto ahora un libro japonés y todo el mundo me dirá, ¡oh, qué dibujos más bonitos! Porque aquello no lleva un contenido, sino hay una mente entrenada a leer japonés. Nosotros no vemos, digamos, ver vemos, oír oímos. Eso es lo que vemos en el cine. Pero, por ejemplo, interpretar un texto no lo hacemos hasta más tarde. Y quien interpreta el texto no es el texto, es la cabeza del lector. Yo recuerdo haber leído libros a los 20 años que releídos a los 60 son distintos. El libro dice lo mismo, los garabatos encima del papel son los mismos. Es mi cerebro el que ha cambiado. Que a una cosa le doy un contenido que antes no le daba o que veo una cosa que antes no veía, ¿no? Entonces,
Es un acto creativo a dos, lector y escritor. En cambio, el mensaje, digamos, de la imagen entra por los sentidos más potentes que tenemos, la vista y el oído. La vista podemos cerrar los párpados y no vemos, el oído no, por eso usamos despertadores acústicos por la mañana. O sea, el ritmo de la proyección, a menos que lo hagas en casa con un DVD y lo vayas parando, digamos, normalmente en una sala de cine te lo impone el director. Eso será lento, esto será rápido, esto... Entonces es un acto básicamente receptivo, que esa es, digamos, un poco la idea. Luego ya sabemos todos el dicho que dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Pero ahora yo voy a hacer una especie de pequeño experimento y decir que una palabra sugiere mucho más de 1000 imágenes. Si yo ahora digo montaña, todo el mundo está pensando en una montaña. Y la que ve cada uno es distinta. Porque cuando yo digo montaña, se hace una contraposición y es el cerebro, cada uno de los cerebros receptores, quien da contenido a esa montaña. Si en lugar de hacer esto, pongo esto, todos veis la misma montaña. O sea, leer es un acto creativo. Por eso, el premio Alberto Magno es un premio de literatura escrita, cuento corto, digamos, porque esto seguramente sugiere mucho más al lector que lo que da el cine. Soy un gran cinéfilo y me gusta mucho el cine, pero... ¿Qué tiene la ciencia ficción? Dos grandes cosas. La especulación, la pregunta eso de ¿qué sucedería si viajáramos en el tiempo? ¿Qué sucedería si llegara un extraterrestre? ¿Qué sucedería si pudiéramos clonar humanos? Y luego contestar esa hipótesis de manera racional, digamos, no como las películas de asesinos en serie, para entendernos, o sea, de manera racional, digamos, de manera que, bueno, que nadie se sienta extrañado. Hay una hipótesis extraña, pero a partir de ahí todos digamos, lo que ocurre es más o menos real, ¿no? O sea, y otra cosa que tiene la ciencia ficción es que si el escritor es bueno, te describe un mundo que no conoces, y en ese sentido tiene el atractivo de la novela histórica. Yo recuerdo que había un libro que se llamaba De parte de la princesa muerta, un libro de una escritora francesa que contaba, decía que ella lo había vivido, las vivencias de una mujer en un sultán de un harén de Turquía. Tú lees aquello y como no he sido nunca princesa ni he estado en un sultán de un harén de Turquía, aquello me describe un mundo que para mí no es cotidiano, que para mí es distinto, es maravilloso, me puede sorprender. La buena ciencia ficción hace esto. Te imaginas sociedades, voy a decirlo suave, en donde la relación de poder entre los géneros es más equitativa que en la nuestra, por ejemplo. O otro tipo de sociedades. Y ese es un mundo distinto, y ese es el gancho con el que te atrae a esa cosa distinta, ¿no? Siempre y cuando respete una especulación inteligente, lo que con un grupo de amigos de Madrid llamábamos el contrafáctico, ¿eh? O sea, el condicional contrafáctico, el qué sucedería si, y entonces a partir de ahí pones un contrahecho, algo que no está en los hechos cotidianos, y te imaginas cualquier hipótesis, ¿no? Bueno, la ventaja de la ciencia ficción es que puede tratar pasado, presente y futuro, en este mundo y otros mundos, en sociedades reales o sociedades inventadas, y que tiene muchos medios de expresión, como hemos dicho antes, aunque pongo el cine en negrita porque reconozco que el cine llega a más gente. Ahora, por ejemplo, no sé si esta semana o lo siguiente, van a estrenar El juego de Ender. El juego de Ender es una novela de ciencia ficción que publicó Orson Scott Card en el año 85, que habrán leído tal vez millones de personas, pero ahora cuando la pasen a película la verán muchos más millones de personas. Esa es la idea. Que el bueno de Scott haya tenido que pelearse durante 13 años con Hollywood para que le conservaran un poco la integridad de sus ideas en el guión final. Bueno, voy a ver si lo ha conseguido, porque él me dice que sí, pero bueno, al final ha tenido que ceder. O sea, en el 97 vendió los derechos de la película, $500,000, y cobró $500,000 por hacer un guión. Ha hecho 9 guiones. Porque cada uno que hacía, el productor decía, ¿y si no funciona? Pues claro, si funciona no pasa nada. Pero si la película no funciona en taquilla, le dirán al productor, tú, ¿por qué le has dado a hacer el guión a un novelista que no sabe de Hollywood, no sabe hacer frases cortas y tal? Entonces, si funciona no hay problema, si no hay funciona, pringa. Total, lo ha hecho un guionista a partir de los 9 guiones que ha preparado Scott, lo cual tiene mérito, ¿no? O sea, pero eso es el cine. Pero bueno, el cine tiene eso, que llega a mucha más gente, ¿no? La ciencia ficción es también algo muy importante para el aprendizaje del futuro. En el año 70, todavía no estoy demasiado mal de tiempo, pero bueno, voy a estarlo. En el año 70, Alvin Toffler,
un ensayista americano, yo decía sociólogo, pero mi esposa, que es socióloga, me prohíbe que diga que Alvin Toffler es sociólogo, no debe tener el título, yo qué sé, digamos. Publicó un libro que se llama El shock del futuro, que en el fondo recogía las ideas de un sociólogo estadounidense de los años 30, de Osborne, en que el propio título lo dice todo, el shock del futuro. El futuro es tan distinto de lo que ha sido el pasado y de lo que está siendo el presente, por efecto de la ciencia y la tecnología, que nos choca vivir en ese futuro. Este año acaba de salir un libro que se llama Present Shock, no Future Shock, no el shock del futuro, sino el shock del presente. Podrían decir, no hay que esperar el futuro para que la ciencia y la tecnología te dejen patidifuso. Ya mañana te van a dejar patidifuso, ¿no? O hoy mismo, ¿no? Posiblemente toda esta idea del shock del futuro es muy reciente. Yo suelo decirle a mis estudiantes que no moriremos en el mismo mundo que hemos nacido. En 1500, cuando un niño o una niña tenían 9 años, lo que les habían contado del mundo es todo lo que sabrían y lo que tenían que saber para vivir hasta que muriesen a los 40, 50 o 60 años. Ahora no, ahora las cosas cambian muy rápido en la vida de una persona, que además, afortunadamente, duramos más tiempo. Pues claro, yo cuando les cuento a mis estudiantes que la televisión llegó a casa cuando yo tenía 15 años, dicen, este tío es raro. Claro, porque no ha visto televisión más que a partir de los 15. Y bueno, cuando les digo, oye, y que no había coches en la calle casi, solo los de importación, porque la SEAT no arrancó hasta el 57. O, bueno, evidentemente no había smartphones, no había ordenadores, y bueno, no había ecografías y resonancias magnéticas. Cuando querían ver qué tenía por dentro, me freían a rayos X. Ahí te quedas tú con tu ración de rayos X, ¿no? Cada revisión médica, cataclás, ¿eh? Bueno, eso es un cambio radical. Entonces, ¿cómo podemos aprender a vivir en un mundo del cual no sabemos los parámetros? Porque van a cambiar. Echad la vista atrás hace 20, 25 años. Las cosas eran muy distintas. La gente no tenía teléfono móvil. Bueno, en este país veíamos una cadena de televisión, ¿no? y tantas cosas, ¿no? O sea, bueno, la ciencia ficción puede acostumbrar al público a familiarizarse con otros cambios. Por ejemplo, el hecho de que haya robots. La ciencia ficción lo ha hablado mucho antes de los robots en la realidad. ¿Posible clonación de seres humanos? Bueno, todavía no lo hemos hecho, aunque estamos haciéndolo para tener hígados y riñones de repuesto por si hicieran falta, ¿eh? Pero bueno, la ciencia ficción ya ha hablado del problema, el problema ético, el problema humano, el problema psicológico de encontrarte con otro igual a ti, etc., ¿no? Bueno, la ciencia ficción es distinta de la prospectiva. La prospectiva sería la manera, con modelos matemáticos, de intentar imaginar el futuro, modelos racionales. Por ejemplo, el cambio climático, el calentamiento global. Ahora ha salido hace poco el último informe, el del año 96-97 fue, digamos, uno de los grandes shocks que ha recibido mucha gente, que no se lo querían creer. Estos son modelos matemáticos que extrapolan el futuro, pueden ser correctos, pueden ser incorrectos, más correctos, menos incorrectos, pero bueno, es una manera de aproximarnos al futuro usando la ciencia. Está bien. En cambio, la ciencia ficción no, es arte, es ficción. Tiene que usar modelos dramáticos para imaginar ese futuro. La ciencia ficción no es prospectiva. Por ejemplo, todo el mundo dice, no, es que Julio Verne inventó el submarino. Y de broma. 20.000 leguas de viaje submarino es de 1868. En 1574 un señor llamado William Burke ya empezó a escribir sobre una posible nave submarina. Cuando Julio Verne escribió o publicó su novela, Narciso Monturiol ya había hundido 2 ictineus en el puerto de Barcelona. Un submarino de la Confederación de los Estados del Sur, durante la Guerra de Secesión, entró en un puerto, torpedeó a 2 barcos, los hundió. Del submarino no se sabe si volvió a salir, más bien se teme que no. O sea, lo que hacía Julio Verne es estar al día, tomar fichas en las bibliotecas, y luego, como quería hacer la novela de la ciencia, incorporar eso a su narrativa, casi siempre botanizada por científicos, ingenieros y ese tipo de cosas. O sea que la ciencia ficción no es que sea una buena perspectiva, porque tú imaginas tantas cosas que, bueno, has de ser tan tonto que algunas se ha de cumplir. Es como el tarot. Echan 10.000 predicciones. Hombre, muy poca cosa de ser quien te echa las predicciones para no acertar una. Su truco es después intentar que solo recuerdes esta una y te olvides las 9.999. Y curiosamente mucha gente pica, ¿eh? O sea, pero es así.
Bueno, la ciencia ficción imagina el futuro y puede pensar otras alternativas. Esto que he dicho, por ejemplo, ahora últimamente hay muchas mujeres en Estados Unidos que están inventando historias que ocurren en sociedades, donde la relación de poderes entre los dos géneros no es la que se da en nuestro planeta, por ejemplo, o en nuestras sociedades, ¿no? Lo cual da que pensar, ¿eh? Y se pueden imaginar otras cosas, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede definir la ciencia ficción? No se puede. No se puede, y quien dijo que no se podía era Nietzsche. No digo que Nietzsche hablara de ciencia ficción, seamos serios, pero Nietzsche sí dijo que no se puede definir aquello que tiene historia, porque a lo largo de su historia ha ido cambiando y ninguna definición se ajusta a todos los momentos de la historia. Y la ciencia ficción, tenemos ciencia ficción desde Frankenstein. Hollywood convirtió Frankenstein en una novela de terror, es una novela sobre la ciencia. Es un científico, Víctor Frankenstein, que intenta hacer una cosa nueva. Se llama Frankenstein o el moderno Prometeo. Y Prometeo es este héroe de la antigüedad griega que da el fuego a los seres humanos. Los dioses lo castigan cantidad, porque esas cosas no se hacen. Pero Frankenstein intenta hacer eso. El monstruo de Frankenstein es la criatura en la novela. Eso, afortunadamente, James Whale en el 32 hizo la versión que dio lugar a la interpretación de terror de Frankenstein. Kenneth Branagh en 1995 hizo el Frankenstein de Mary Shelley, en donde retoma el origen, la idea original, ¿no? Pero bueno, yo normalmente en la Politécnica, por las razones que para venderle la moto al rector, que estas cosas hay que hacerlas, suelo usar la definición que daba Asimov, que decía, es la rama de la literatura, porque él no quería saber nada del cine, no sé cómo voy, pero os cuento lo del cine. Él intervino en Viaje alucinante, una película de Richard Fleischer. Viaje alucinante, hay un científico muy importante que tiene un tumor en el cerebro que no se puede operar. Entonces, solución de ciencia ficción. Cogen un submarino con 4 tíos dentro, reducen el submarino de tamaño y lo inyectan en vena. Entonces, Isaac Asimov, con mentalidad científica, él fue doctor en química, profesor en la Universidad de Boston, ha hecho libros de texto, etc., estaba muy interesadísimo por problemas muy serios. Si tú haces un ser humano pequeñito que pueda entrar dentro de un submarino, que te inoculen en vena, tú no respiras aire. La molécula de oxígeno te da una patada en la cara que te deja loco. Y él estaba interesado en esos problemas. Y evidentemente, Richard Fleischer, él se quejaba y dice, parece que el director está más interesado en mostrar las glándulas mamarias de Raquel Welch. Hombre, claro, porque Richard Fleischer quería vender la película, esto está claro, ¿no? Bueno, pues él decía eso, literatura, dice, trata de la respuesta humana, ha de haber reacción humana, si no el lector humano no lo entiende o no le interesa, a los cambios en el nivel de la ciencia y la tecnología. Otra cosa que tiene la ciencia ficción es que a veces funciona como profecía autopreventiva. Se exageran los rastros malos de nuestro presente y los extrapolamos al futuro. Y todo el mundo dice, no, en ese futuro yo no quiero vivir. En el mundo feliz de Huxley yo no quiero vivir. En el 1984 de Orwell yo no quiero vivir. En el limbo de Bernard Wolf yo no quiero vivir. Es una manera de advertir, ¿eh? Un día hablando con David Brin, que es un astrofísico, autor de ciencia ficción, él me decía, no, es que el 1984 que hemos tenido no ha sido como el de Orwell, gracias a que Orwell escribió su novela. Y decía, David, no te pases, ¿eh? O sea, pero bueno, esta cosa a veces, llevado por el calor y tal, se hace, ¿no? Hay más definiciones, ¿eh? Voy a comentar alguna. Robert Heinlein, un señor de derechas, bien de derechas, pero uno de los grandes escritores de ciencia ficción, dice, una breve definición de casi toda la ciencia ficción es una especulación realista en torno a posibles acontecimientos futuros sólidamente basada en un conocimiento del mundo real, pasado y presente, y un meticuloso conocimiento del método científico. Para que la definición cubra toda la ciencia ficción, quita la palabra futuros y hazlo en el presente o incluso en la prehistoria, etc. Otras más light, la ciencia ficción es un intento de tratar las posibilidades alternativas de forma racional, presentándolas de manera entretenida, porque si no, no vas a vender una sola novela, está claro, ¿no? Tom Shippey es bonito porque dice, es la literatura del cambio, y cambia mientras trata de definirla, con lo cual, en el fondo, está diciendo, con la excusa de la ciencia ficción, lo mismo que Nietzsche, ¿no? Bueno, vamos a pasar... Esto lo voy a pasar rápido. Posibilidades de la ciencia ficción. Dramatizar efectos científicos, predicción de futuros tecnocientíficos distintos, cómo viven los científicos. Por ejemplo, Greg Benford es, ahora no sé si debe estar jubilado, Greg es catedrático, especialista en física de altas energías en la Universidad de California en Irvine. Entonces, por ejemplo, en Cronopaisaje, habla en 1980 como un doctorando, que es el Greg,
esto está clavado, desde 1964 intenta hacer un experimento de física, en su tesis doctoral. Y en 1994, lástima, esto le pasa a la ciencia ficción cuando pone fechas, cuando llegan esas fechas todo se derrumba, pero bueno, la hipótesis estaba bien en 1980, el mundo está hecho cisco ecológico, lleno de polución, y los científicos de 1994 están intentando enviar un mensaje al pasado con un haz de taquiones, que se supone que son estas partículas que van a una velocidad más rápida que la luz. Lástima, en un universo en donde la velocidad de la luz es la velocidad límite por abajo, no por arriba. Pero bueno. Y mientras tanto, el doctorando en el año 64 está haciendo unas medidas que no le salen porque le están interfiriendo el haz de taquiones. Entonces tuve los problemas de los científicos del 94 discutiendo con los políticos para que les financien, y no tenían la crisis que tenemos nosotros ahora, no voy a hablar de esto. Y mientras tanto, el pobre doctorando del 64, con su director de tesis diciendo, oye, que se nos acaba la financiación para tus experimentos, hay que cerrar, has de publicar la tesis. Y otro, es que no me sale. No, hay que hacer lo que sea y tal y cual. Es un señor que ha estado en la universidad y sabe cómo van las cosas, ¿no? Bueno, ha hecho un par de estas. John Kramer es profesor en la Universidad de Washington. O sea, hay gente que ha hecho, digamos, incluso cosas usando como protagonistas profesores de universidad. Connie Willis hizo una novela majísima en donde es una historia de amor entre un físico que estudia la ciencia del caos y una socióloga que estudia por qué de la moda. Al final se enamoran y cosas de ese estilo, como corresponde, etc. Hay varias maneras. También se puede enseñar ciencia con la ciencia ficción, y a eso nos dedicamos, por ejemplo, algunos que hacemos divulgación científica con la ciencia ficción. Voy a ver si le damos aquí. Por ejemplo, bueno, Sergio también está haciendo lo mismo en Mieres, o lo hacía en Oviedo antes. Digamos, en la UPC, Jordi José y Manuel Moreno, del Departamento de Física e Ingeniería Nuclear, la ES porque somos catalanes y decimos enginyería con E, so sorry, hacen un curso de física y ciencia ficción. Yo monté con una profesora de biología en un instituto para secundaria, montamos un curso de biología y ciencia ficción. Con Jordi José, con Manuel Moreno montamos un curso de ciencia y pseudociencia, etc. Y Jordi José tiene patentado, vamos a hacer broma, el Oscar con H de defectos espaciales. A ver, ¿cuál es la peli que dice más disparates del mundo? Las explosiones en el espacio que hacen un gran estruendo cuando no hay aire para transmitir el sonido. Los láseres, que el mundo se cree que son líneas discontinuas. Tú pegas un láser y hay un puntito allá abajo y nada más. O sea, el teletransporte de Star Trek, esto Lawrence Krauss en un libro que se llama La física de Star Trek, que recomiendo a todo el mundo, bueno, echa 4 números y me parece que el tiempo para transmitir al capitán Kirk desde la nave al planeta es como 4 veces la edad del universo. Luego el milagro es que el tío llega al planeta y sin máquina ni nada lo vuelven a montar, pero eso es muy poco comparado con el milagro de letras de Star Trek. Vayan donde vayan de la galaxia, esta o cualquier otra, todo el mundo habla inglés. Difícil, pero bueno, es así, ¿no? Largo, etc. Le contaba antes a Sergio que tenemos un trozo de 1 minuto y medio, me parece que es del Retorno del Jedi, en donde lo ponemos como examen en esta asignatura de física y ciencia ficción, en donde el examen es pasarles el minuto y medio de película. Es decir, aquí hay 10 errores científicos. Con los años, y estudiantes más inteligentes que nosotros, ya sabemos 14 errores científicos en 1 minuto y medio. Pero ahora Sergio os comenta algunas de estas cosas y yo me voy a intentar matar. No me había visto que había esto aquí. Más cosas. Se puede enseñar ciencia con la ciencia ficción. Por ejemplo, hay gente que ha hecho libros, por ejemplo, The Universe, Future Quartet, que son gente que hacen un cuento y luego un científico, que a veces es el mismo autor del cuento, que cuenta las bases científicas del asunto. Yo con un compañero de la facultad, queda feo, pero bueno, digamos, en el año 2001 ganamos un premio de divulgación científica, una cosa que se llamaba 2001, una clase en el hiperespacio. Claro, es absurdo. Tú en el año 91 podías contar lo que era el hipertexto porque nadie lo usaba. 3 años después esto era imposible, todo el mundo sabía lo que era el hipertexto. Era una divulgación sobre el hipertexto con una clase del futuro que pusimos en el 2001 como merecido homenaje a Kubrick y estas cosas. Bueno, la idea esta que decía antes del shock del futuro de Alvin Toffler, cómo acostumbrarnos a vivir en un mundo en donde habrán posibilidades distintas. Pues analizar alguna de estas a través de la ciencia ficción.
Se pueden encontrar ideas científicas en la ciencia ficción. Por ejemplo, vamos a comentar algún caso. Por ejemplo, en el premio UPC 93 yo solía traer a un escritor de ciencia ficción, en los premios de ciencia ficción, en la entrega de premios, solía traer a un científico o a un literario escritor de ciencia ficción. John Griffin escribe ciencia ficción y ha sido fue durante muchos años subdirector de Nature, la revista científica, ¿no? Y nos dijo esto, ¿no? Digamos, supongo que el comité esperaba que les explicara cuán importante es que la ciencia sea tratada correctamente en la ciencia ficción. Si es así, se sentirán decepcionados, decía John. No estoy interesado en poner en la ciencia ficción los conocimientos adquiridos en mi formación científica. Me parece mucho más interesante poner en mi ciencia los elementos adquiridos de mi bagaje como lector en la ciencia ficción. Y de hecho, así es como logré obtener mi doctorado en astrofísica. Pues en la ciencia ficción hay disparates científicos, pero alguna puede ser una idea que igual tiene potencial. ¿Por qué no? A Marvin Minsky, que es uno de los padres de la inteligencia artificial, le traje un par de años cuando arrancamos, un poco para demostrar a mis colegas de la facultad de informática que esto de la ciencia ficción era sólida, y le dije, Marvin, tienes que dejar bien la ciencia ficción, y el tío se pasó, pero 3 pueblos y medio, ¿eh? O sea, dice, pero leo muy escasamente literatura ordinaria, mal hecho, ¿eh? Porque me parece convencional, falta de imaginación, comparada con las ideas de estos brillantes pensadores del mundo de la ciencia ficción. Para mí ellos son los mayores filósofos de nuestro tiempo. Los escritores de ciencia ficción se preguntarán sobre lo que sucedería si nuestras tecnologías, nuestras sociedades e incluso nuestras propias mentes funcionaran de manera distinta. Hombre, luego le dije, Marvin, te has pasado, ¿eh? Digamos, esto no... Pero un poco esa es la idea, ¿eh? O sea, es una especulación sobre el futuro, ¿no? Vamos a hablar un momento de ciencia ficción en la universidad. Hay una asociación que, como decía Groucho Marx, no debe ser buena porque me tiene en medio como socio, ¿eh? Ahora termino, ¿eh? Que se llama Science Fiction Research Association. Esta viene de profesores del ámbito universitario que usan la ciencia ficción generalmente en cursos de literatura. Dices, bueno, yo puedo hacer estudios de análisis literario, yo qué sé, con El paraíso perdido de Milton, que se hace en el mundo anglosajón, pero claro, los chavales de 14, 15 y 16 años se duermen. No les interesa en absoluto el tema de los ángeles y los demonios y tal. Bueno, pues lo haces sobre la mano izquierda de la oscuridad, o haces sobre Ilión, la mano izquierda de la oscuridad de Úrsula K. Le Guin, o Ilión de Dan Simmons. Y entonces les das un tema que les interesa y ahí también puedes hacer análisis literario. Hay que currárselo más, porque el del paraíso perdido de Milton ya está hecho para el profesor, el otro te lo has de currar, pero está ahí. Hay también una asociación que viene del otro mundo, que se llama la Asociación for the Fantastic in the Arts, que estudia en el mundo artístico de la ficción la introducción de temas fantásticos, por ejemplo, los de ciencia ficción. Hay algunas revistas académicas de ciencia ficción. Una es posiblemente la primera, todas salieron más o menos, Extrapolation, que la empezó Thomas Clarison, un profesor en la Universidad de Kent, en Ohio. Hay la Foundation, que es una revista, ahora me parece que ya está, decimos, descontinuada, para quedar bien, ¿eh? O sea, está interrumpida, que la sacó en el Politécnico del Nordeste de Londres y cuando estos la dejaron correr se fue a la Universidad de Liverpool. Ahora está al fondo de la Universidad de Liverpool. O la revista Science Fiction Studies, que la creó Mullen y Darko Sobin en el año 73, que esta es muy curiosa, tiene un comité de redacción flotante y cada 4 o 5 años cambia. La última vez estaba en Concordia, en Montreal, y hoy está en la DePaul University en Greencastle, en Indiana. En julio de 2010, en la revista Science Fiction Studies, es una revista trimestral, académica, que suelen usar más los profesores de letras, que los de ciencias, pero yo he escrito cosas, o sea, se puede hacer también con contenidos más científicos. Entonces, Rob Latham, que está en la Universidad de California, Riverside, se le ocurrió hacer una lista de las colecciones de ciencia ficción que hay en bibliotecas, universidades de distintos lugares del mundo. Y al final seleccionó 19 y las publicó en este artículo, que se puede encontrar, en donde hacía referencia, y de cada una contaba una serie de cosas. Lo que nos hizo fue
escribirnos a los que estábamos en cada una de estas universidades que le escribiéramos un texto de tantos caracteres y tú, clac, clac, clac. Luego, cuando se publicó, vi que a España le habían dado menos caracteres que a Nueva York. Hombre, vale, de acuerdo, se acepta. Digamos, no hay... Entonces, había 11 en Estados Unidos, 1 en Australia, 2 en Canadá y 4 en Europa, en el Reino Unido, en Alemania, en España y en Suiza. La de Suiza no es universitaria, pero actúa como centro de investigación. Bueno, hay un problema. El CITA 19 parece que tenemos localizadas casi unas 300, pero hay muchísimas más universidades en el mundo. O sea que, pero, a ver, cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, pues por ejemplo, voy a poner alguno. La Lloyd Eaton Collection en California, Riverside, donde está Rob, esa es una colección que empezó con una dotación de este señor, y luego empezaron a aumentar y coger cosas. Ellos tienen una ventaja y es que recopilan manuscritos de escritores. Ahora queda feo porque es un Word, ¿no? Unas cosas, pero antes eran básicamente manuscritos, etc. O a veces es el primer manuscrito anotado con las correcciones del autor. Yo tengo en casa un manuscrito de Némesis de Asimov, que es el escrito con las notas de Asimov de cómo tenía que corregirse eso y tal, ¿no? Está guardado, está guardado. Por ejemplo, en la Universidad de Kansas, James Gunn daba un curso de ciencia ficción allí y entonces la Universidad de Kansas tiene también la Science Fiction Research Collection y tiene un montón, pero cuando digo un montón quiero decir 30.000, 40.000, 50.000 volúmenes que están ahí a disposición, igual 4, 5, 10.000 para uso de la gente y otros, digamos, otra cosa. Nosotros en la Politécnica, en el año 91, cuando empezamos el premio, con Lluís Anglada, el director de bibliotecas, y con esto termino, nos dedicamos a... creamos una sección de biblioteca, de ciencia ficción en la biblioteca. Empezamos con donaciones mías, de otros, yo llamaba a una editorial a ver fondo perdido que tengas que nos lo pueda dar. Bueno, luego ha habido alguna compra, tenemos 6.000 volúmenes de ciencia ficción, entre novelas, antologías de cuentos, ensayos. Luego ya puestos a hacer, cuando había dinero, ahora no lo hay, hace años que no se compra nada, pero hemos comprado cómic, hemos comprado series de televisión, Star Trek, hemos comprado, digamos, y tenemos, digamos, eso para disposición de los estudiantes. El primer año, el 91, 92, 93, cuando decimos esto, claro, Lluís Anglada estaba muy asustado porque tomaba una iniciativa un poco dura, ¿no? Y entonces una de las cosas que se hacía era el índice de los libros más prestados en un año, ¿no? Y el libro más prestado del año 92 en la biblioteca de la Politécnica no fue un libro de álgebra, no fue un libro de cálculo, sino fue el juego de Anderson Scott Card. Y así unos cuantos. Porque realmente es verdad. Digamos, a quien estudia ciencia y tecnología, si algo le puede interesar del mundo de letras y se atreve a leer un libro, actividad difícil hoy día para ciertos jóvenes, vamos a reconocerlo, pues si es un libro entretenido de ciencia ficción, ¿por qué no? Lástima que cuando te lo ponen en cine o en series de televisión, dicen, me espero a que salga en cine, y entonces ya no leen. En el MIT también hay, un escritor de ciencia ficción que Jack Williamson montó una primera sección en la biblioteca de la Eastern New Mexico, la universidad. En Texas, por ejemplo, hay otra. Yo me acuerdo que a mitad de los 80 yo editaba un fanzine que se llamaba Candama y un día recibo una carta del bibliotecario de la Texas A&M University y dice, oye, nos hemos enterado que tienes un fanzine, ¿nos lo podrías enviar para tener en la biblioteca? Pues ellos se especializan en fanzines. Me faltó tiempo para coger el paquete y juntar todos los que tenía y enviarlo. Vale, En Liverpool, en Alemania, en Australia, digamos, o sea, la universidad puede hacer cosas. Un poco para terminar, decir, bueno, pues el gran argumento es para unir las dos culturas, que ese problema lo denunció Snow en el 59, intentaron taparle la boca, pero existe. Existen los cultos de letras y los cultos de ciencias tenemos más problemas. El gran ejemplo es la ciencia ficción. Posiblemente el primero en España ha sido el premio Alberto Magno de ciencia ficción, luego venimos nosotros. Hace 2 años la Universidad de Málaga está haciendo un concurso de relatos de ficción y ciencia. Por decir ciencia ficción no queda bien, todavía estamos con las dos culturas. Cosmo Cash hace mucho tiempo que hace un concurso de cuentos de ciencia para chavales de primaria y secundaria. Bueno, se van haciendo cosas y de eso se trata.